Buenas noches, mi nombre es Ifermena Quejada y voy a hablar un poco de elementos de un lenguaje de programación. Variables y vectores. Los vectores son una forma de almacenar datos que permiten contener una serie de valores del mismo tipo. Cada uno de los valores contenidos tiene una posición asociada que se usará para accederlos. Esta posición o índice será siempre un número entero positivo. Esas variables son títulos para almacenar datos específicos en la memoria y se diferencian según el tipo de datos. Condicionales. Una condicional es una instrucción o grupo de instrucciones que se pueden ejecutar o no. Son instrucciones de código que indican que cierta parte del programa se ejecute. Por ejemplo, de que un valor, de que dos valores sean iguales, de que un valor exista o de que un valor sea mayor a otro. Los bucles. Un bucle es una secuencia que repite varias veces un mismo trozo de código hasta que la condición asignada al bucle deje de cumplirse. ¿Ya? Estos se ejecutan constantemente un código mientras se cumpla una determinada condición. Funciones. Una función no es más que un conjunto de líneas de código que hacen una tarea en concreto, y esta función puede retornar un valor. Las funciones tienen la posibilidad de tener parámetros o argumentos que son variables que modifican en su comportamiento. Y después decir que estas funciones se crean para evitar tener que repetir constantemente fragmentos del código o de un código. Sintaxis. La sintaxis de un lenguaje de programación se define como el conjunto de reglas que deben seguirse al escribir un código fuente de los programas para considerarse como correctos para ese lenguaje de programación. La sintaxis, es la forma visible de un lenguaje de programación: texto, numérico y puntuación. Semántica. Es el conjunto de reglas que proporcionan el significado de una sentencia o instrucción de cualquier lenguaje de programación. ¿Ya? La semántica son restricciones sobre una estructura de texto, ya en el momento de estar compilando un código. También voy a hablar de la jerarquía de operaciones. En programación, una expresión es una fórmula aritmética que permite calcular un valor. Cuando se construye la fórmula se debe tener en cuenta la jerarquía de operaciones. En el momento de evaluar una operación debemos realizar las operaciones de acuerdo con su nivel jerárquico, ¿ya? Realizando primero la mayor jerarquía. Cuando se hacen operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potencias o raíz. Álgebra booleana. El lenguaje booleano está constituido por un conjunto de instrucciones que son transcripción literal de las funciones del álgebra. En programación se dice que es cuando las variables tienen un 0 lógico o un 1 lógico. Esto se da en la mayoría de lenguajes de programación y se traducen en falso o verdadero. Reglas de operadores.
Estos operadores se realizan para comparar valores de variables y saber si una condición se cumple o no. Por ejemplo, igual que, distinto a, menor mayor, menor igual o mayor igual.